Shalom, shalom, queridos Ajim Behayot, hermanos y hermanas, a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Bueno, como pueden ver en el título de este video, tenemos un nuevo testimonio de una invitada especial, como todos aquí somos muy especiales. Me alegra mucho que haya aceptado esta invitación, pero antes de que yo deje que ella misma se presente y que empiece a contar su testimonio, haremos la oración por la Torah y leeremos en Isaías 6:8 como lo venimos haciendo. Bueno, dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et Toratot. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, en el capítulo 6 de Isaías leemos sobre la visión y el llamamiento del profeta Isaías. Y en el 8 dice así: Después oí la voz del Adón que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, nuestra hermana Yahweh también escuchó esa voz de Yahweh y dijo: heme aquí, envíame a mí. Aunque quiero aclarar algo porque de verdad que siento que he venido diciendo su nombre mal y yo siempre he pensado que lo he dicho bien. Yo digo de Newben y nunca me ha corregido, pero me pareció escucharla un día de esos que ella pronunció su nombre de la manera que pues es correctamente. Entonces quiero que ella misma diga por favor cómo te llamas y de una vez te pasa que continúes con tu testimonio y así mismo me lo grabo yo y espero que los hermanitos también se lo graben muy bien para decir el nombre correctamente. Shalom, shalom, hermana. Shalom, shalom, mi hermana. Shalom, shalom, hermanos. Bueno, mi nombre se escribe tal cual como lo dijiste, es de Niube. Es un nombre francés. Por registro me lo registraron mal y quedó siendo de Niube. Mi nombre es de Niube Zapata. Formo parte de MC Shalom de la MC Shalom virtual. Estuve todo el año de la pandemia compartiendo con mis hermanos. Ahora vivo en Estados Unidos, tengo un año que me mudé, pero igual sigo formando parte de MC Shalom virtual, como dice mi hermano Carlos Roja. Bueno, tú me dices cuándo empiezo. Amén, hermanita. Bueno, muchas gracias por aclarar eso del nombre. Entonces, es de Newbie. De Correcto. Niube. Ok, muy bien. Listo. Bueno, hermana, ¿puedes seguir? Los que me quieren mucho me dicen Denny. Deni. Es que yo escuché el pastor, te dijo Daniu. Ah, es que él lo dice mal. Ah, bueno, ya está, pastor, ya sabe, de Newbie, por favor. Yo dije, yo me equivoqué o quién se No, equivocó. no, no. Está bien. Bueno, ya te doy el paso para que empieces con tu testimonio, Vale. porque sé que será de gran bendición. Shalom. Amén, amén. Voy a hacer una pequeña oración para que sea el Ruach HaKodes utilizándome. Abacados, en esta tarde te doy gracias, Padre, porque sabemos que todo en tu camino tiene un propósito, Padre. Te pido, Abacados, que seas tú glorificándote en medio de mi vida, de mi testimonio, Padre, y que sirva, Padre de los cielos, para el que pueda escuchar, Señor, y en algún momento haya pasado por alguna situación, Padre de los cielos, o esté pasando, Padre, y veamos tu gloria maravillosa, Abba, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Adón y Melech de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, son 30 minutos y bueno, yo soy venezolana, hablo mucho, pero voy a tratar de ser breve. Mi vida comenzó como la de todos los latinos siendo católicos. Yo conocí de Jesús, de María, a través de mi abuela materna. Ella nos enseñó a ir a la iglesia los domingos, íbamos religiosamente todos los domingos. Realmente mi abuela, como decía ella, era católica, apostólica y romana y lo era en todos los aspectos. Luego de ya mi vida de adolescente, siempre a mi alrededor, el Eterno siempre estuvo allí. Tanto era que mi anhelo cuando yo tenía 12 años era servirle al Padre a través de la religión católica siendo monja. Apareció una madrina, mi madrina de la iglesia, y me dijo que no era necesario que yo fuera católica porque ella le servía al Padre a través de su familia y no necesitó meterse a monja. Total es que, bueno, ya cuando crecí, me hice más mujer, ya no quise ser monja porque ya mis ideas habían cambiado. Luego en el caminar de la vida, seguía siendo católica, me casé, iba con mi esposo todos los domingos a la iglesia, nació mi hijo, mi primogénito, y comencé a dejar de ir a la iglesia los domingos porque mi hijo lloraba mucho y la gente me incomodaba su manera de mirarme para que mi hijo se callara y fui
siempre yendo un asiento hacia atrás, un asiento hacia atrás, hasta que me fui, no fui más. Y cuando el Eterno llegó a mi vida, fue de una manera de verdad muy especial a través del cristianismo. Nosotros nos casamos, tuvimos a nuestro hijo, comenzamos profesionalmente a surgir los dos al mismo tiempo. Comenzamos, yo trabajaba en la telefónica, luego mi esposo llegó a la telefónica también. Él comenzó a surgir mucho y mi carrera también estaba saliendo, como decir, en ese momento, desarrollándose mi carrera. Luego comenzamos a trabajar, ya mi hijo tenía 1 año, yo siempre tenía una persona que cuidara a mi hijo en casa. Luego, cuando mi hijo se enfermaba, siempre tenía que faltar al trabajo y mi jefe un día me dijo que, mira, o sea, que o trabajaba o cuidaba a mi hijo. Y yo dije, trabajo. Y metí a mi hijo en una guardería. Para hacer el cuento corto de ese periodo, cómo llegó el padre, una amiga, una señora, que una vez fue y me ayudó en la casa. Yo me mudé de ese edificio y necesitaba una conserje y el padre me la puso a ella en la mente una mañana. Y yo le dije a ella que por qué no, la llamé, busqué su teléfono y la llamé. Y ella no trabajaba de limpieza, trabajaba en una fábrica. Y la llamé y le dije, mira, está necesitando en mi edificio una conserje, ¿por qué no vas? Y yo mando tu currículo, como yo era parte de la asociación del condominio, ellos te van a recibir, te voy a recomendar. Fui y la recomendé. Total es que una vez ella por agradecimiento fue a mi casa, me dijo, tú vas a cocinar y comenzó a hablarme, a compartirme de Jesús y bueno, yo la escuché normal. Luego tenía mi mejor amiga, se metió a cristiana y mi hermana menor también se metió a cristiana. Cuando fui y visité a mi mamá, que mi hermana fue, vi un cambio de verdad diferente en mi hermana y yo decía, o sea, le pregunté qué le pasaba, me dijo que estaba asistiendo a una iglesia, pero sabes que siempre que cuando los hermanos o un familiar va, uno quiere primero ver si es verdad que funciona, si es verdad o es, porque uno conoce a su familia, pues uno todavía ahí es escéptico a que el padre pueda hacer un cambio en la vida de nuestros familiares. Total es que cuando vi a mi compañera de trabajo, que ella tenía un temperamento muy fuerte, yo era de temperamento fuerte y de verdad que ella me ganaba, la vi tan diferente, le dije, yo quiero tener lo que tú tienes. O sea, ¿qué hiciste tú? Me dijo, no, estoy asistiendo a una iglesia, de New te invito, ve los domingos y sin compromiso, ve, yo no te voy a fastidiar para que tú estés yendo todo el tiempo. Y yo dije, ok, voy a probar. Y comencé a compartirle a mi esposo, pero yo iba a la iglesia los domingos y llegaba a esa iglesia, yo entraba y era como que me pellizcaban. Desde que entraba era llorar y llorar y llorar. Yo tenía todo, o sea, podría decir yo era feliz en todas las áreas de mi vida, pero era mentira. O sea, tenía un esposo que me quería, un hijo sano, hermoso, tenía el trabajo por el cual me gradué en la universidad, tenía materialmente, se podría decir que todo, pero sentía que en mi vida había un vacío porque no cambiaba, tenía amargura. Y bueno, el Eterno fue tan bueno que yo le decía que me iba todos los domingos a la iglesia y invitaba a Juvenal y él no quería, él me llevaba, me dejaba y me buscaba. Pero nunca veía cambio en mí porque siempre yo seguía siendo la misma. Total es que una mañana le dije al Padre en oración, le dije, Señor, quiero cambiar, quiero de verdad disfrutar de lo que mi hermana y mi amiga disfrutan, porque yo no puedo disfrutarlo. Tanto era que como teníamos a nuestro hijo, había que buscarlo en la escuela y siempre era yo. Entonces me ponía furiosa con Juvenal porque yo le decía, yo quiero también que mi carrera, que vean mi trabajo, o sea, yo no quiero estar pidiendo permiso para buscar a mi hijo y era como que mi hijo estuvo ahí, pues ahí, eh, entre la guardería y el apuro, el corre-corre. Nunca fui una mamá, como se podría decir en esos 2 primeros años de su vida, una mamá presente. Y sé que el padre quería tratar primeramente esa área, porque en mi vida familiar mi papá siempre fue así. Mi papá primero era el trabajo, primero era las comodidades que nosotros sus hijos. O sea, nunca nos faltó nada, pero siempre nos faltó eso, su presencia y su amor. Y yo siempre luché por no ser como mi papá, para que mis hijos no tuvieran esas ataduras que nosotros tuvimos. Total es que el Señor vino y entró a mi vida y le dije, Señor, quiero que me quites todo, todo lo que
realmente estorba en mi vida, que no me hace verte y dejar que tú obres en ella. Y fue así, tal cual. En la mañana me levanté, me fui al trabajo, eh, como un día normal, y comenzó todo el cambio. El padre comenzó a quitar, a quitar, a quitar, y yo acepté, lloré, sufrí, pero acepté. O sea, le dije, bueno, está bien, yo estaba yendo, acepté la invitación de la señora que me fue a limpiar a la casa y fui porque mi carro, en todo ese periodo que le pedí al padre que me quitara todo, me iba a divorciar, eh, choqué el carro y perdí el carro, entonces tenía que andar en el metro y para ir a la otra iglesia era muy lejos y dije, bueno, voy a hacerle caso, voy a ir en el metro. Mi hijo decía, mamá, sí, vamos en el metro para yo ver cómo es el metro. Bueno, vamos a ir en el metro. Y como él lo disfrutaba, dije, ¿sabes qué? Me voy a seguir yendo aquí. Comencé a ir ahí a una iglesia cristiana, comencé a ir a las reuniones de pareja para que mi matrimonio fuera restaurado, pero en mi corazón yo no quería que fuera restaurado. Eh, Realmente yo dije, bueno, se terminó y lo acepté y decía, yo soy una mujer bonita, profesional, y si me separo, la mitad de lo de mi esposo es mío, así que no necesito un esposo. Yo puedo seguir adelante sola, criar a mi hijo, pero el padre tenía otro propósito. En la iglesia siempre me decían, invita a tu esposo a las reuniones de pareja. Yo lo invitaba, siempre le dejaba la invitación en la mesa, nunca fue. Él se ríe y dice que fue cuando yo le comencé a hablar que iba a diezmar. Él dice, no, fui a la iglesia porque tenía que ver quién le estaba robando el dinero a The New. Y bueno, ahí comenzó todo el trato, comenzamos en la iglesia cristiana los dos, el padre comenzó a tratarnos, me mostró a mí cosas que yo estaba haciendo que no eran lo correcto. Y bueno, así fue mi transitar por la vida cristiana 12 años. Luego de eso, me fui a vivir. Esa iglesia estaba en Venezuela, estaba en Estados Unidos, estaba en el Perú, pero cuando me tocó vivir en Portugal por 5 años ya no había esa iglesia. Total es que en todo ese trayecto igual yo seguía conectándome, igual seguía buscando mi intimidad con el padre. En todo ese proceso que el padre restauró mi matrimonio, perdimos un embarazo de 6 meses. Me dolió muchísimo, pero también dije, bueno, padre, o sea, tú siempre tienes un propósito y ya después de ahí Juvenal dijo, mira, no quiero tener más hijos porque ya estoy, no quiero que mis hijos sean mis nietos. Y bueno, yo también dije, está bien, ya tenemos a Joshua, quedémonos ya con Joshua. Y pasó que llegó Salomé. Salomé fue un regalo que el Padre nos dio, fue un regalo que fue de bendición para nuestra vida, la verdad. Luego en ese proceso seguíamos aún tratando porque siempre, no voy a decir que mi vida espiritual era mejor que la de él, pero yo quería verlo, buscando al Padre como yo lo buscaba. Entonces él siempre me reclamaba porque decía que su intimidad era él y el Eterno. Total que para mí era difícil entenderlo cuando estuvimos en Portugal solos, sin nadie. De verdad teníamos que buscar del Padre porque no teníamos una iglesia donde congregarnos. Yo dejé de trabajar porque por el trabajo de mi esposo lo transfirieron a otros países y ya iba pegada a la visa de él. Y realmente cuando fue la primera mudanza dije, bueno, mi hijo no habla el inglés, está llegando a un país nuevo, vamos a ayudarlo. Y fue como que me soltaron a un niño que yo no conocía, porque mi hijo sus primeros 2 años fue en guardería, fue con la señora que lo cuida, y nunca fui mamá realmente. Y siempre le decía al padre, padre, yo no quiero dejar de trabajar, o sea, dame un tiempo para yo compartir con mi hijo. Y bueno, el Señor me lo tomó y me quedé en casa. Me quedé en casa, que ya tengo bastantes años en casa. Eh, y fue un tiempo también lindo porque nos pudimos conectar, pude compartir con mi hijo cosas que no había compartido. Comencé a ser mamá, comencé a ser una mamá, ya yo creo un poco, siempre copiando el patrón de mi padre, una mamá estricta, una mamá muy mandona. Luego, al mudarnos a Portugal, comenzamos solo nosotros cuatro. Ya Salomé había estado, pero pequeñita, no se acordaba de lo que le compartíamos o lo que ella vivía en la iglesia donde estábamos, porque fue muy bebé cuando nos fuimos de allí. Pero yo soy así. Entonces trataba de compartirle para que mi familia y mis hijos igual siguiéramos el mismo ritmo, pero aunque la intimidad con el padre es él y yo,
era complicado porque realmente uno quiere tener, es como cuando uno está con los carbones. Si tú te quedas solito a un lado, tú te vas enfriando por más que leas, por más, porque muchas vivencias uno lo aprende a partir de lo que el Padre hace en la vida de nuestros hermanos. Y yo quería eso, yo quería estar en unidad, quería tener un lugar donde congregarme, donde buscar. Y mi amiga Neira, que ella estaba en mi misma iglesia desde Venezuela, me habló de las raíces hebreas. ¿Por qué no te metes? ¿Por qué no te metes online? Que ahora que estás, me mandaba la parachá. Yo leía la parachá, pero poco entendía. Y bueno, así fui conectándome en los Shabbat. Yo abría mi mesa de Shabbat en mi cuarto. Mi suegra había ido con nosotros porque ya la situación de Venezuela se puso cada vez más difícil. Mis suegros son portugueses, se fueron a vivir a Portugal. Y mientras ellos se ubicaban, bueno, estuvieron con nosotros y ellos son católicos. Entonces no quería que hubiera ese roce y yo, como estaba aprendiendo, no sabía cómo explicarles, entonces yo lo hacía en mi intimidad. Yo nunca cerraba el Shabbat porque no sabía que tenía que cerrarlo. Luego, poco a poco, le fui pidiendo al padre que quería eso, quería aprender, quería que él, ese tiempo, esa intimidad que teníamos de llorar, de buscarlo, de ayunar, de colocar alabanzas, fue pasando, fui dejándolo a un lado y me sentí que estaba como apartándome del propósito que él tenía para mí. Y una tarde o una noche me conectaba en las madrugadas porque como Estados Unidos tenía la hora diferente, para mí eran las 2 de la mañana cuando hacían las reuniones. El pastor comenzó a decir, no, porque en Europa, los hermanos de Europa. Y yo decía, bueno, pero ¿cuáles son los hermanos de Europa? Porque yo estoy en Europa y yo no sé que hay hermanos en Europa. Comencé a buscar y le escribí a María Salas y le pregunté, le dije, mira, o sea, escuché que hay unos hermanos en Europa, eh, yo quiero conectarme, ¿dónde están ellos? Y me mandó un link, me dijo, mira, ellos hacen una oración a las 5 de la mañana. Y bueno, ahí me conecté a las oraciones. Iba, escuchaba, oraba, participaba. Y luego un día el hermano Gustavo habló y dijo, mira, nos vemos hoy en la clase. Y yo le pregunté, oye, pero ¿qué clase? Si yo no sé cuál clase, yo quiero conectarme. Y comenzó él a compartirme la información y bueno, así comencé a estar en las raíces hebreas, comencé a entender. Para mí realmente mi proceso de transición, como hablan de las raíces hebreas, fue en el año de la pandemia, porque fue el año donde realmente me conecté, donde hablé, donde compartí, donde pude estar con mis hermanos. Y bueno, le doy gracias al Eterno porque a través de las raíces hebreas el Padre ha tratado muchísimo mi vida, áreas que yo pensé que nunca me iban a afectar, áreas donde cuando mis padres se divorciaron a los 12 años, siempre fui muy adulta, muy madura y me tomé toda esa carga para mí, como que yo era la mayor y no, yo no era una niña, tenía 12 años también, pero para que mi mamá no sufriera, yo me tomé todo eso y todo eso afectó mi vida emocional, todo eso afectó mi vida familiar de matrimonio, porque como estaba acostumbrada a llevar las riendas de todo, quise hacerlo así. En las raíces hebreas he aprendido, aunque igual en el cristianismo te lo enseñan, es como ver en las raíces hebreas que tienes que cumplir y guardar mandamientos y que todo eso que está ahí escrito se cumple para tu vida. Si simplemente tú obedeces, si tú cumples el rol que te corresponde. Y mi rol era ser mujer sabia y virtuosa que edifica su casa. Para mi esposo, la transición a las raíces hebreas no ha sido fácil porque explicarle a él ha sido complicado. Y su argumentación probablemente me hacía a mí sacar todavía cosas de dureza en mi corazón y no le era de ayuda, sino más bien de piedra de tropiezo. Hasta que el padre entendí que dije, o sea, yo lo voy a dejar que él haga la obra en mi esposo. Yo no tengo que ayudarlo ni a mí, ni para mi esposo, ni para mis hijos. Mi labor es orar por ellos, dedicarme a lo que el padre manda, obedecer, cumplir y guardar sus mandamientos. Y el padre obrará en su tiempo lo hará. Igual hacia mi mesa de chava. Me vine a los Estados Unidos, me mudé a los Estados Unidos y dije, no, ¿a qué? Ahora sí vamos a estar todos en las raíces hebreas. Pues no. Comencé igual con mi mesa de chava y yo luchando con mi temperamento, luchando conmigo misma, con mis demonios, como se podría decir,
Y el Padre, en todo este año que me ha dejado pasar por situaciones de salud, por situaciones de familiares por lo que yo creo y que es difícil para mi esposo aceptarlo, o era difícil para él aceptarlo, comenzó a hacer ese roce y sentía realmente que mi familia, yo no avanzaba por mi familia, pero luego me di cuenta que no, o sea, tenía que avanzar, era por mí, ellos van a avanzar al momento que yo avance, que yo cambie, que yo vea lo que el Padre tiene para mí, o sea, el Padre quiere para mí que así como prospera mi alma, prospere todo a mi alrededor. Y es verdad, porque todos los días el Padre, con amor eterno, te ha amado, por tanto extiende su misericordia en nuestra vida. Así como se cumple esa palabra cuando abrimos los ojos en la mañana, se cumple cada versículo de nuestra palabra. Antes de, bueno, había una parte de mi vida que probablemente el Eterno no quería que pasara, la dijera, no sé si tengo tiempo, pero voy a adelantar un poquito. Antes de yo conocer a mi esposo, me iba a casar, tuve mi novio por 10 años, por el cual me mudé de la zona donde yo vivía a la capital. Luego de esos 10 años, mi novio me dijo que si yo conseguía una persona que me diera lo que él no me podía dar, o sea, porque él no quería casarse, ya no quería formar un hogar, que lo hiciera. Total, yo dije, oye, o sea, me dijo o entendí mal. Total es que el Padre tiene un propósito maravilloso en todas las cosas. Porque realmente, aunque yo quería que fuera por ahí, ese no era el esposo para mí, ese no iba a ser el padre de mis hijos. Probablemente en mi carne yo me hubiese casado y todo se hubiese acabado, porque no era el propósito que tenía el plan para mí, para el Padre, para mi vida. Luego me presentó a mi esposo, tuvimos un noviazgo bonito, corto, pero bonito. Nos casamos, ya cumplimos el día 12 de septiembre, cumplimos 19 años de casados, donde el Padre nos ha tratado, nos ha llevado de victoria en victoria, porque tenemos salud, porque estamos juntos, porque tenemos la provisión, porque Él cada día quiere tratar nuestra vida, quiere tratar nuestro carácter, nuestro temperamento, curar todas esas raíces de amargura que vienen desde nuestra niñez que probablemente creemos que no hacen, pero sí, ahí están en el recuerdo. Es como cuando uno llega a un lugar y siente un olor y uno dice, wow, ese olor me recuerda a algo. Así son las raíces que están, las herencias de nuestra familia, de nuestro entorno, lo que recibimos. Y de nosotros está si queremos avanzar o no, para que el Padre, hoy hablaba con una hermana que le comentaba esto que el Padre estaba haciendo en mí. Yo decía, ¿sabes qué, Señor? Ya, me doy, ya. Si Juanal no quiere hacer el chabá, no quiere el sábado, va y sale, o va y contesta un correo, tú, es tu trato con él, no es mío. Y el Padre me decía, ¿sabes qué? No lo estoy mirando a él, te estoy mirando a ti. Dame lo mejor que tú tienes para mí. Hablaba el viernes en el chabá con una hermana que cuando ya lo escuche va a saber que el Señor me habló a través de eso. Porque sí, hacemos el Shabbat, pero no lo hacemos con esa intención de despojar todo y ir a ese Shabbat, esa delicia de la que habla la palabra. No, el Shabbat es la mejor mesa, con lo que yo tenga, pero lo mejor de mí, porque dice la palabra, al Padre no hay que darle nada que no nos cueste, decía el rey David. Y es así, al Padre hay que darle todo, todo tal cual uno tiene todo lo que todo, lo mejor para él, la mejor comida el día de Shabbat, el mejor tiempo, la mejor dedicación, los mejores pensamientos, las mejores acciones. No nada más ese rato de Shabbat, es desde que nos preparamos para ese día. Y el padre me decía, tú no te preparas así. ¿Por qué no me preparaba así? Porque mi mirada no estaba puesta en el Padre, en el Eterno, en el Shabbat. Estaba puesta en mi esposo, en mi hijo que tenía el fútbol el sábado, en mi hijo que el padre me dijo el viernes de Shabbat, dame la mejor de ti, lleva la mejor cesta, lleva la mejor actitud a la mesa de Shabbat. Este tiempo de raíces hebrea para mí ha sido como mi comienzo y mi vuelta a mi primer amor, a mi primer amor que conocí en el cristianismo, que me preparó en el cristianismo, pero que me tenía para este tiempo, para tratarme a través de la Torah. Mi vida eh, se podría ver al ojo simple, porque el Padre siempre me ha bendecido, Baruch Hashem, en todo, en todo.
pero estaba eso ahí, o estaba, porque ya entendí lo que el Padre quiere. O sea, el Padre quiere es esa entrega total. Él siempre en su tiempo van a llegar las cosas, porque a los que amamos al Eterno, todas las cosas nos ayudan a bien. Probablemente hoy estemos que nos duele por algo, pero el Padre tiene ese propósito. Ya yo entendí que mi caminar por esa, en la paracha pasada, antepasada, que hablaba de las dos montes, el seco y el reverdecido. Yo decía, Padre, pero ese seco está porque ahí están las maldiciones, pero yo soy el reverdecido. Si yo soy el reverdecido, todo a mi entorno tiene que reverdecer porque tú estás en mi vida, porque tú diriges mi vida. Pero no, a veces no dejamos que el Padre dirija nuestra vida, sino que la queremos dirigir nosotros. Queremos adelantar todo, pues no. El Padre tiene su tiempo. El Padre está tratando mi vida y a través de mi vida, mi esposo y mis hijos realmente van a llegar con un corazón dispuesto a la Torah. Porque el trato, cuando nos presentemos delante del Padre, va a ser individual, no va a ser con mi esposo ni con mis hijos. Él me va a decir, New, esto fue lo que tú hiciste. Y yo decía ese viernes, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, trata mi vida, sigue despojándome, sigue pasando por cada área de mi vida y reverdeciéndola. Pero tengo que dejar que Él la reverdezca. Yo no lo puedo ayudar a Él porque el Padre no necesita ayuda. El Padre no necesita ayuda para levantarme, para ponerme en lo alto. No, Él lo hace porque Él quiere, porque la palabra lo dice, que el Rúa da a quien Él quiera y como Él quiera. Entonces así es nuestra vida en cada área, en nuestra vida espiritual. Probablemente a mi entorno puede ser que mi esposo, después de tanto que le hablé, el Padre haga la obra en él y él avance primero que yo, porque cada uno tiene un trato diferente. Mira, probablemente me fui a otro lado, pero el Padre en este trayecto de mi vida, de mis 47 años que tengo, con dos hijos y un matrimonio de 19 años, el Padre me ha dicho desde el primer momento, quiero que tú me sirvas, quiero que tú me sirvas, pero yo siempre he querido, sí, servirle, pero servirle a mi manera, no, es a la manera de él, a lo que él manda. Ya ahora tenemos la herramienta, ya ahora yo, Denio Zapata, tiene la herramienta para avanzar en la vida, florecer, ver florecer ese monte, como hablaba la Parachá, porque nosotros estamos en el monte de bendición. Y así como el Padre reverdece todo lo que pasa en ese monte, así Él va a reverdecer mi vida, mi matrimonio, el de mis hijos. Mi esposo ahí va, caminando, pero por mi constancia y mi obediencia a los mandamientos, al Padre que me creó, que me diseñó, que le dio forma a mi cuerpo en el vientre de mi madre, por la emuná que tengo a Él, yo sé que mi familia también va a llegar, porque Él dice, ni una pezuña se quedará. Y estamos en el tiempo, y en ese tiempo, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero yo tengo que ir y caminar, porque Él me dice, aquí está lo que tengo para ti, ahora yo voy y lo tomo. Este tiempo y este año de Torah estoy agradecida con el Eterno. ¿Por qué? Porque me ha dado una nueva vida, porque me dio hermanos que me enseñaron, que aprendí, que los bendigo a la distancia, a mi hermano Gustavo, a mi hermana Dora, a mi hermano Carlos, los bendigo por todo lo que aprendí a través de ellos, de la Torá, por sus experiencias, por sus conversaciones, por todo. Cada día vamos aprendiendo de cada uno de nuestros hermanos lo que el Padre tiene para nosotros. Probablemente lo que vive un hermano, ya nosotros lo pasamos y el Eterno nos usa a nosotros para que le ayudemos a Él. En mi vida sé que el Eterno lo que quiere es que le sirva así, como decía la Parashá, con todo, con esa cesta llena, con esa canasta, venir a su presencia llena. A ti, mi hermana, gracias por hablarme, por compartirme y por hacerme ver que, hermana Adela, lo que yo no estaba haciendo correctamente delante del Eterno. Y bueno, este es mi testimonio. Corté mucho porque me dijeron 30 minutos. Si hay extensión de minutos, solo díganme y yo sigo. Pero bueno, espero que el Padre obre y le sirva esto al que le tenga que escuchar. Que el Padre los bendiga y bueno, bendiciones y Baruch Hashem que me permitió estar aquí. Bendiciones.
Amén, amén. Bendiciones, hermana de Nieve. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Y como tú dijiste ahorita también, ¿no? Regresando a ese primer amor, Ashub Eleja, vuelvo a ti, a tu camino. Así, Así que muy bonito todo esto. Y yo recuerdo también el año pasado cuando estábamos en la cuenta de Lomer, diste una enseñanza muy poderosa que hasta el pastor Zulnes lloró. Fue tan bonito ese mensaje que diste que nos amén. tocó a todos nosotros. Y también este año también has compartido enseñanza, entonces tienes como eso, o sea, Yahweh te ha dado ese talento a ti para dar enseñanza, para hablarle a otras personas, mientras que tú misma estás siendo ministrada. Y Amén, lo amén. mismo yo recuerdo también con Joshua, cuando él está aquí en Europa, también de una enseñanza, Salomé que le gusta danzar, y su esposo también, hace un tiempo cuando estuve en Estados Unidos, fuimos a Orlando y estábamos hablando ahí de la pareja justamente en la casa de tu amiga Neira y de su esposo, y él dio como una reflexión o como que hizo un comentario de la parasha y Sí, todos quedamos que, wow, qué bueno, o sea, como que sí, o sea, ahí genial, como tú misma estás diciendo, está en su proceso, en los pasos. entonces, Entonces, ujú, gran bendición, ahí vemos que cuando nos miramos a nosotros mismos, que está mal, que estamos haciendo mal, porque vemos, no, pero queremos que ellos también estén ahí sentados y nos frustramos, pero primero mírate a uno cómo es nuestra actitud, y si nosotros cambiamos, Yahweh se encarga del resto y hace que también así es. vengan todos. Sí, Entonces, de gran sí, bendición tu testimonio. Muchísimas gracias. así es, no, gracias a ti. Sí. No sé si quieras comentar otra cosita. Tenemos unos 6 minuticos. Bueno, lo que estabas diciendo sí es verdad, es mirarnos a nosotros mismos, porque a veces es más fácil mirar el entorno, el afuera, que mirar lo que uno está haciendo. Como decía una de las parachá, mírate a ti mismo. Ahí comienza todo, el mirarnos en lo que nosotros mismos internamente estamos fallando delante del Padre. Porque Ujú, aunque no creamos en pequeños detalles, fallamos delante del Padre y eso hace que nuestra bendición demore. Es ujú, como cuando tú tienes un hijo y tú le dices, mira, si tú sacas buenas calificaciones, yo te voy a dar este regalo, porque te esforzaste, porque lo hiciste bien. Pero si en el camino él se relajó y no sacó, como fue el compromiso que hicimos los dos, mira, o sea, el regalo no te va a llegar. Lo que yo te dije que te iba a dar, no te lo voy a dar. Te puedo dar otra cosa, pero ujú, no lo mismo que yo te ofrecí. Entonces ujú. no es que el padre no me da lo que me ofreció y me dijo, sino es que yo en ese camino no hice lo que el padre quería que yo hiciera. Yo Ah, siempre me veo así, cuando yo disciplino a mis hijos, siempre me evalúo yo y veo lo que estoy haciendo delante del Padre, aunque a veces uno es terco, pero bueno. sí, cierto. Me hiciste recordar a algo que ahorita yo he puesto mucho en práctica últimamente y es lo que tú dices, ¿no? Yo personalmente cuando lloro que por un esposo digo, padre, que sea un buen hombre, que crea en ti, que te respete a ti, todo esto, pero últimamente estoy pensando, no, Valeria, también tienes que pedir, yo quiero ser una buena esposa, una ayuda idónea, ¿me entiendes? Como que también mirando, yo quiero estar preparada, por favor, padre, prepara a mí, no solamente prepara a mi esposo, que yo Claro, quiero un buen hombre, pero haz de mí también una buena mujer. Entonces, es claro, de ambas partes, no solamente esperar a exacto. cambio, sino uno mismo también. Claro que sí, el Padre te está preparando primeramente a ti. Y cuando ya tu terreno esté abonado, esté reverdecido, Él te va a traer ese esposo que ya Él tiene ahí seleccionado para ti. Sí. Amén, amén. Amén, amén, hermana. Muchísimas gracias. Bueno, ya Bueno, para finalizar, te quiero pedir que si puedas hacer una cortica oración, por fin. claro que sí. Amén. Abacados, te doy gracias, Padre, por este día maravilloso, de este comenzar de la semana, Padre, que vamos próximo, Padre, a Yom Teruah. Que seas tú en este tiempo, Abacados, permitiéndonos, Padre, llegar a esas fiestas como tú quieres que lleguemos, Abba, con esas manos abundantes, con esas cestas llenas, Abba, para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, Abacados, pero sobre todo para tu obra maravillosa, Abba, para estar en tu presencia. Te bendecimos, te doy gracias por la vida de Valeria, Señor. Sigue llenándola de sabiduría, Abacados. Sigue confirmándole en su corazón, Abacados, el caminar que tú tienes para ella, Padre, el propósito maravilloso y hermoso que tú tienes para ella, como esa mujer virtuosa que ella se está formando, Padre, como esa virgen, como una de esas vírgenes, Abba, que tú la tienes cada día llenándole esa lámpara de aceite.
Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre de nuestro Adón y Melech de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Hermana, te deseo un lindo día, que para ti todavía el día continúa, aquí ya se Así acabó. es. Saludes en casa, los queremos mucho. Shalom, Igual, shalom. nosotros también. Chalón, chalón. Shalom.